coincido. Primero, la política de empleo no depende de los alcaldes, yo insisto en ese punto. Aquí no es una Bogotá desigual que una Colombia superequitativa, eso no es cierto. Hay políticas macroeconómicas que son las que determinan los resultados de esa política. En segundo lugar, si hay algo caro en Colombia es el microcrédito, doctor Galán. Las tasas de microcrédito están incluso más altas que las que usted mencionó del 30%, estamos entre el 35 y el 40%. La tasa de microcrédito es la más cara de Colombia, es más, está al borde de la tasa de usura. Tercero, alternativas. La Corte Constitucional, sí, por supuesto, doctor Mocus, consagra el derecho al trabajo y da alternativas que superen o mejoren las condiciones. Y eso es lo que no se ha logrado en muchos casos por la misma condición del marco económico general del país. Insisto en un punto, la solución no puede ser individual, no puede ser coger a cada cual y dar una solución individual, eso no resuelve, es más, eso es lo que se ha intentado ya 20 veces, darle una solución individual a cada cual. Y tercero, esto se va a agravar con los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Corea y con la Unión Europea. Es una política de resistencia frente a un modelo económico que produce estos resultados nefastos. Bueno, en primer lugar yo debo señalar que en Bogotá sucedieron cosas que no deberían suceder, y menos en un gobierno de izquierda. Izquierda y corrupción se contradicen en sus propios términos, como dice Carlos Gaviria. Pero como no se trata de tratar el tema de la corrupción para descalificar políticamente a ninguna organización, quiero dar algunas ideas sobre lo que tengo y algunas revelaciones adicionales. Lo primero es que el contrato de la 26 no era un contrato exclusivo del gobierno distrital, era un contrato mayoritariamente del gobierno nacional, y eso lo saben todos los que están aquí sentados. Y no se debieron haber firmado esos contratos en los últimos 3 días de la alcaldía de Lucho Garzón. Presiones evidentes que terminaron entregando esos contratos a las firmas favoritas del gobierno de Uribe fueron los que decidieron que la 26 se hiciera con los Nule, con Opaín, con los Solarte, con los mismos grupos de ingeniería que el gobierno nacional había favorecido. Eso es un hecho incontrovertible. El 70% de los recursos de la 26 los coloca la nación. Es más, el mismo Luis Eduardo Garzón, en su defensa ante la Fiscalía, lo ha dicho. Fue la nación la que presionó esos firmas, esos contratos, adicionalmente sin diseño. En ese sentido, en segundo término, por supuesto que es peor. En segundo sentido, quiero decir lo siguiente. Creo que el IDU debe desaparecer. Yo creo que esa es una institución que está realmente llena de manchas, llena de máculas, y la ciudad debe pensar en un tipo de institucionalidad diferente, que separe las 4 acciones de toda obra pública: la planeación, el diseño, la ejecución y la intervención. Yo creo que parte del problema radica en que en una institución se han concentrado casi que las 4 actividades principales que tiene toda obra pública. Señalar un tercer punto: tenemos una ley 80 y una ley de contratación absolutamente corrupta que tiende a la contratación. Aquí el único problema no ha sido la 26. El grupo Nule tenía concentrados más de 2 billones de pesos en contratos que iban desde la Bienestarina hasta Indios Paletará, y usted, doctor Francisco, puede ver que tan desastroso como la 26 es la doble calzada Bogotá-Girardot. De tal manera que hay un hecho de bulto, un hecho de fondo que hay acá, de corrupción desde el sector privado, porque aquí tampoco se nos va a salir el sector privado y a la pequeña élite de grandes contratistas que tienen los contratos de Colombia libres. Aquí es tanto peca el que paga por la peca como el que peca por la paga. Aquí hay un problema de ética pública en el sector privado, de voracidad desproporcionada a los negocios y a los contratos. Para no hablar de temas como, por ejemplo, el sleeping partner, que se usa hoy en todas las contrataciones, o para no hablar ahora de la reducción de los anticipos al 10%, que va a terminar concentrando todavía más la contratación. Y me temo que vamos para contratistas extranjeros, como ya lo ha advertido el doctor Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana. Muchas gracias. Con un minutito también para cada uno para terminar este bloque. Bueno, mil gracias. Quiero referir un poco al tema del IDU. No es la señora Pardo la única directora del IDU que ha tenido problemas judiciales.
cuando usted era concejal, creo, doctor Luna, el doctor Camargo, fue juzgado por las losas. Y no solo son las losas, Gustavo. Cuando uno estudia el informe de Steve Davis and Gliss sobre lo que pasó en la parte de la autopista norte de Transmilenio, no solamente fueron las losas, es que tampoco se hicieron las obras de drenaje. Y el doctor Camargo, el director del IDU de esa obra, no fue juzgado ni siquiera como la señora Pardo. Terminó libre por vencimiento de términos y maniobras fiscales. De manera que el IDU viene estructuralmente mal desde hace mucho rato. Es lo primero que quiero señalar. Lo segundo que quiero señalar es lo siguiente. Yo creo que la cosa nueva en todos estos procesos ha sido que los organismos de control también quedaron contaminados. Y en ese sentido, el poder ciudadano, yo tengo en mi programa una bitácora ciudadana por la honestidad. El poder ciudadano tiene que entrar a ayudar a complementar esto, entregando, organizando in situ la gestión, mirando la gestión, interviniéndola, haciendo la auditoría con mecanismos de gobierno en línea, con mecanismos de información, con datos, con apoyo a la ciudadanía. Muchas gracias. Muy amable. Entonces terminamos esta fase y pasamos a la segunda. Queremos que nos digan qué harían ustedes para devolverle la seguridad a los bogotanos en esos tres espacios. En los tres. Transporte público, vivienda y calle. Yo creo que tenemos un problema, y en algo comparto lo que ha dicho Carlos Fernando Galán, con la función de la policía. La Constitución prescribe que la policía es un cuerpo armado de tipo civil. No es parte de la fuerza pública. Y hemos perdido esa característica histórica de la policía como fuerza armada de tipo civil. No es el policía cercano a la ciudadanía, no es el policía cercano a la comunidad, es el policía que confronta inmediatamente con la ciudadanía. Aquí hay un hecho reciente muy doloroso, el caso del grafitero que muestra, y a mí me preocupa mucho que estemos tomando por la vía, y por eso creo que hay que diferenciar entre los distintos crímenes, que estemos tomando la vía de la famosa escuela norteamericana, los broken windows, de las ventanas rotas, sobre la cual, persiguiendo el pequeño crimen, se elimina el gran crimen. Yo creo que lo primero que hay que hacer es pedirle a la policía que recuperemos una policía armada, tipo civil, como cuerpo civil, que prescribe la Constitución. No es un capricho, es que la Constitución lo exige, y eso se ha perdido. En segundo lugar, creo que es importante señalar, y como lo hablaba la pregunta, que era en el transporte público, en la vivienda y en la calle, el del transporte público, es que estamos hablando de Transmilenio, estamos hablando de un contrato en concesión a unos troncales a 12 familias que ganan sobre la base de que los buses tengan menos frecuencia y estén más llenos, de tal manera que estén asignados, de tal manera que el problema tiene que ver, todo el mundo dice, yo no muero de miedo de subirme a Transmilenio porque me quitan el celular, pero si es que mientras más llenos vayan los buses, mejor le va a los empresarios. Entonces, sin lugar a dudas, ese es un factor estructural que incide en que ese tipo de cosas ocurran. En tercer lugar, hay unas estructuras criminales en la ciudad. Aquí podemos georreferenciar, organizar en Excel, por direcciones, por alfabeto, por lo que sean, las ollas. Y no le pasa nada a las ollas. Aquí, a mí no me gusta el término microtráfico y coincido en eso con Dina. Aquí hay unas estructuras de narcotráfico poderosas. Aquí en Bogotá hay capos de tutti capi que hay que enfrentar definitivamente. No le podemos echar la culpa del problema de la seguridad al que compra las bichas en el centro y va a los vende en San Cristóbal. Este es un problema grave de narcotráfico que hay que enfrentar con todas las herramientas que la sociedad tiene para ello. Y una última cosa, en el caso de Antanas, su conversación con su entrevistado, yo tengo una discrepancia allí con lo que usted concluye. Yo no tengo una visión jovesiana del ser humano. No son personas malas per se. Yo creo que hay que tener una visión democrática del ser humano. Y en ese sentido, yo creo que lo que falla tampoco es la ley, de alguna manera, sobre todo la ley de pequeñas causas. Pero ante todo propugnar por una política criminal de corte democrático, que no haga acabar de corromper al ciudadano en la cárcel, como ha dicho Petro, pero que, por otro lado, tenga la posibilidad de resocializarlo. Todos los que están aquí en derecho saben que precisamente el papel de la pena es resocializar y no excluir. Y en ese sentido creo y propugno por un sistema criminal que efectivamente logra resocializar. Muchas gracias. Me han pedido hacer un ajuste en la metodología.
es por qué no somos competitivos en Bogotá y qué habría que hacer para ser competitivos. Y les doy la pista en términos de dos cosas: precios básicos de la economía, estoy hablando de tasa de cambio, tasa de interés, salarios y productividad. Y seguramente ahí voy a estar hablando nuevamente del tema de la congestión de la ciudad. ¿Qué hacer para mejorar la competitividad de la producción doméstica en la ciudad de Bogotá? Que hay enormes definiciones de competitividad. Yo prefiero la definición de Faberger, que dice que la competitividad en una sociedad es aquella que desarrolla crecimiento, ingresos y empleo sin caer en situaciones deficitarias y graves en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y eso es precisamente lo contrario de lo que está pasando en Colombia. En el año 2010, Colombia tuvo, y usted lo sabe, profesor Ferrari, el déficit de cuenta corriente más grande de su historia en la balanza de pagos. 9.000 millones de dólares de déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y cuando usted habla de los macroprecios en la economía, de la tasa de interés, de la tasa de cambio, y habla, por supuesto, también del índice de precios y de la inflación, estamos sufriendo en un modelo económico que está ajustado totalmente para favorecer la competencia internacional. ¿Sí? Cuando hablamos de tratado de libre comercio, apertura, neoliberalismo, tasa de cambio a 1.700 pesos, lo que tenemos es una situación de macroeconomía totalmente contraria a la producción, al trabajo nacional y al desarrollo del mercado interno. En ese sentido, lo primero que hay que plantear es esto. Bogotá es el 25% del Producto Interno Bruto de Colombia y es casi el 20% de su población. Me parece supremamente grave que en Colombia se sigan haciendo políticas como las que está haciendo el actual gobierno del presidente Santos, unas políticas totalmente amarradas a la economía, al capital extranjero y a las mercancías extranjeras, sin que el alcalde de Bogotá tenga asiento en esas decisiones de política económica. El problema del empleo, el problema de los ingresos de Bogotá tiene en primer lugar que ver con las políticas nacionales. En segundo lugar, ¿qué políticas de tipo local se pueden desarrollar? Propongo dos. Protección, programa de protección y de apoyo a la industria piquera. Buena parte de las microempresas, y aquí ya alguien lo ha dicho, están articuladas a la industria, están articuladas a las cadenas industriales como automotriz, químicos, plásticos, metalmecánicas, que son las más importantes, alimentos y textiles, que son las más importantes en la ciudad. En tercer lugar, fortalecimiento de la economía social. Fortalecimiento significa crear redes de apoyo local, no soluciones de tipo individual, sino redes de apoyo local de tipo asociativo, que permitan que esa economía social tenga sinergia y pueda potenciarse y crear y pelear por sus propios mercados, pelear por sus propios procesos. Y en tercer lugar hay un tema de competitividad que es absolutamente horrible en la ciudad, que es el tema de energía. Industria y economía es la transformación de energía. Y tenemos de las peores energías de América Latina en Bogotá. La privatización de la empresa de energía por parte de la italo-española, hoy empresa multinacional Endesa, ha permitido solamente ordeñar la empresa de energía para su beneficio y estamos con eficiencia del 60% en la maquinaria industrial con respecto a 100% cuando se genera la energía. Estamos todavía transmitiendo energía industrial a 11,4 kilovoltios cuando en cualquier economía medio desarrollada la producción de energía industrial es por lo menos en 24,5 kilovoltios. Por lo tanto, creo que el factor de energía debe también tenerse en cuenta.